Hola, antes de empezar recuerden suscribirse y darle like para continuar esta historia. Si tienen una sugerencia la pueden dejar en la caja de comentarios. Sin más, disfruten capítulo 71, el viajero entre mundos. La puerta se cerró detrás de él. Y por primera vez desde que llegó al lugar entre mundos, Ren volvió a sentir el viento. El nuevo mundo abrió los ojos lentamente. Y lo primero que vio fue un cielo rojo. No rojo por el atardecer. Rojo permanentemente. Como si el mundo entero estuviera cubierto por sangre. El paisaje: montañas negras. Ríos de luz azul. Bosques cristalinos. Y un silencio inquietante. Porque no había personas. No había animales. No había nada. El primer paso: Ren observó sus manos. Porque todavía tenía dudas. El cambio: ya no sentía la adaptación. No sentía la rueda. No sentía a Mahoraga. Y aún así, no se sentía débil. La verdad era diferente. Mucho más diferente de lo que imaginaba. La cicatriz. La misión entonces la vio. A lo lejos. En el centro del cielo rojo. Una enorme grieta plateada. Más pequeña que la del rey. Muchísimo más pequeña. Pero claramente artificial. Mahoraga tenía razón, el problema: aquellas fracturas seguían existiendo. Y tarde o temprano, algo acabaría encontrándolas. El camino. Ren avanza. Comenzó a caminar. Solo. Otra vez. Pero esta vez la soledad era distinta. Porque ahora tenía un destino. Mientras tanto, mundo de Akamegaki. 3 meses habían pasado. La reconstrucción: el imperio estaba cambiando. La revolución avanzaba. Los nobles corruptos caían uno tras otro. Y lentamente, el país comenzaba a mejorar. Night Raid. Los sobrevivientes, muchos seguían luchando. Otros ayudaban en la reconstrucción. Y algunos, simplemente intentaban seguir adelante. Akame. El lugar volvió una vez más. Al mismo sitio. La colina donde Ren desapareció. La costumbre seguía yendo allí. Todos los días. Sin excepción. Chelsea. La visita aquella tarde apareció detrás de ella. ¿Sigues haciéndolo? Akame: sí. Chelsea: han pasado 3 meses. Akame: lo sé. El silencio. Chelsea observó el horizonte. Y finalmente sonrió. Las palabras: creo que volverá. Akame. La sorpresa: giró la cabeza. Porque normalmente Chelsea era más realista. La razón: Chelsea, porque sería demasiado molesto dejar una promesa incumplida. Una pequeña risa escapó de Akame. Solo una. Pero era real. De vuelta a Ren, la grieta finalmente llegó. Flotaba sobre un enorme valle. Vibrando constantemente. Liberando pequeñas chispas de energía. La observación: Ren se acercó lentamente. Y entonces comprendió algo. La diferencia: no necesitaba fuerza bruta. No necesitaba destruirla. El entendimiento, porque de alguna manera, sabía exactamente cómo cerrarla. Como si aquel conocimiento existiera dentro de él. El contacto: la mano extendió la palma. Y tocó la fractura. La reacción: ¡boom! El mundo entero tembló. Miles de recuerdos atravesaron su mente. Historias. Personas. Vidas. Todo aquello que aquella grieta había conectado. El dolor. Ren cayó de rodillas. Porque era demasiado. Muchísimo. Pero resistió la promesa, porque cada vez que sentía que iba a perder el conocimiento, recordaba algo. Akame: su sonrisa. Su voz. Su promesa. El cierre. La fractura lentamente comenzó a cerrarse. Centímetro a centímetro. Hasta desaparecer. Completamente. La recompensa: el cambio. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una pequeña luz apareció frente a él. El recuerdo: la sorpresa: dentro de aquella luz había algo. Algo que había perdido. El momento: la primera conversación que tuvo con Akame. El recuerdo que desapareció durante la guerra. El impacto volvió. Completamente. Ren: la emoción, porque por primera vez comprendió algo. Cada fractura cerrada no solo salvaba mundos. También recuperaba una parte de sí mismo. El final: el objetivo. Entonces levantó la mirada. Y vio algo. Miles de luces. Miles de fracturas. Miles de mundos esperando. La sonrisa: Ren, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con confianza. Porque el camino sería largo. Muy largo. Pero ya conocía la recompensa. Y mientras observaba el horizonte infinito, solo pensó en una cosa. Voy a volver. Sin importar cuánto tarde. Sin importar cuántos mundos tenga que cruzar.
Sin importar cuántas fracturas deba cerrar. Porque alguien seguía esperándolo. Continuará, próximo capítulo. El mundo de las espadas eternas, la segunda fractura. Capítulo 72, el mundo de las espadas eternas. La segunda puerta se abrió lentamente. Una luz azul emergió de ella. Silenciosa. Hipnótica. Ren observó el umbral durante unos segundos. Ya había cerrado una fractura. Ya había recuperado un recuerdo. Y ahora comprendía mejor cuál era su misión. No era solo regresar. Era reconstruirse. Pieza por pieza. Recuerdo por recuerdo. El siguiente mundo. El paso. Ren atravesó la puerta. Y el paisaje cambió inmediatamente. El cielo. Miles de espadas flotaban en el aire. Decenas de miles. Millones. Cubriendo el firmamento como estrellas metálicas. El suelo. Un inmenso campo. Infinito. Lleno de espadas clavadas en la tierra. Espadas antiguas. Espadas rotas. Espadas legendarias. El silencio. La sensación. Aquel lugar tenía algo extraño. Algo familiar. Como si hubiera sido creado por los deseos de incontables guerreros. Ren. La observación caminó lentamente. Mientras estudiaba el entorno. El cambio. Cada día entendía mejor lo que Mahoraga quiso decir. Ya no era un adaptador. Pero tampoco era exactamente humano. El nuevo poder. La intuición. Ahora percibía cosas que antes no podía. Las emociones de los mundos. Las cicatrices de las realidades. Las fracturas ocultas. La ubicación. La fractura. Y rápidamente encontró la segunda. Mucho más grande que la primera. Suspendida entre miles de espadas flotantes. Como una herida brillante atravesando el cielo. El problema. La diferencia. Pero esta vez algo era distinto. La fractura no estaba sola. El guardián. La figura sentado frente a ella. Había un hombre. Cabello blanco. Armadura negra. Una enorme espada descansaba sobre su hombro. La presión. Ren se detuvo inmediatamente. Porque podía sentirlo. Aquel hombre era increíblemente fuerte. Mucho más que cualquier persona normal. El desconocido. Los ojos. Abrió lentamente los ojos. Y observó a Ren. Las palabras. Otro viajero. Silencio. Han pasado siglos. Ren. La pregunta. ¿Quién eres? El hombre. La sonrisa pequeña. Tranquila. La respuesta. Alguien que también busca regresar. El impacto. Ren porque entendió inmediatamente. No era el único. Nunca lo fue. La conversación. El guerrero. Veo la marca. Observó directamente el pecho de Ren. Ren. ¿Marca? La explicación. El hombre. La cicatriz entre mundos. Silencio. Solo quienes sobrevivieron al colapso de una realidad pueden verla. El entendimiento. Ren instintivamente comprendió. Aquel hombre era como él. Alguien perdido entre mundos. El nombre. El guerrero se puso de pie. La espada descansó sobre su hombro. Las palabras. Mi nombre es Aster. Y llevo más de 200 años intentando volver a casa. El golpe. Ren porque aquello era aterrador. 200 años. Akame. La imagen apareció inmediatamente en su mente. Y una sensación desagradable atravesó su pecho. Astero nota la observación. ¿Estás pensando en alguien? Ren. Sí. Aster. La sonrisa. Bien. Silencio. Eso significa que aún tienes posibilidades. La verdad. Ren. ¿Qué quieres decir? Aster. La respuesta. Muchos olvidan por qué quieren regresar. La sonrisa desapareció. Las palabras. Y cuando eso ocurre, miró el horizonte. La continuación. Se quedan atrapados aquí para siempre. El miedo. Ren porque entendió inmediatamente. Aquello era exactamente lo que le ocurrió a Haru. Exactamente. La batalla. La fractura. Entonces la herida dimensional vibró. Violentamente. El problema. Aster. Su expresión cambió. Ya viene. Ren. ¿Qué viene? La respuesta. Boom. Miles de espadas flotantes explotaron. El cielo se abrió. Y una enorme criatura emergió de la fractura. La bestia. Apariencia. Un dragón. Gigantesco. Cubierto de metal negro. Con alas hechas de espadas. Y ojos plateados brillando como lunas. La presión. Ren sintió inmediatamente el peligro. Aquella cosa protegía la fractura. Aster. La sonrisa por primera vez. Parecía emocionado. Las palabras. Perfecto. Giró la espada. Y señaló al dragón. ¿Qué te parece una pelea antes de salvar otro mundo? Ren. La respuesta. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. La primera sonrisa genuina en días.
Las palabras, suena mejor que caminar solo. El final el dragón rugió. El cielo se partió. Miles de espadas comenzaron a caer como lluvia. Y por primera vez desde que abandonó su mundo, Ren encontró un compañero de viaje. Aunque fuera temporal. Y mientras ambos avanzaban hacia el monstruo, una nueva aventura comenzaba. Continuará, próximo capítulo. La danza de las 1000 espadas, Ren y Aster contra el dragón del vacío. Capítulo 73, la danza de las 1000 espadas. El rugido del dragón sacudió el mundo entero. Miles de espadas flotantes vibraron al mismo tiempo. El cielo se partió. Y una lluvia metálica comenzó a caer sobre el inmenso campo de espadas. La bestia, el dragón del vacío, extendió sus alas. Cada pluma era una espada. Cada escama era una hoja afilada. Cada movimiento cortaba el aire. Ren observó atentamente. Porque aquel monstruo no se parecía a nada que hubiera enfrentado antes. No era una criatura. No exactamente. La sensación era más parecido a una manifestación de la propia fractura. Como un sistema de defensa. Como un guardián. Aster, la sonrisa, no te distraigas. ¡Boom! Desapareció. La velocidad, incluso Ren perdió de vista su movimiento durante un instante. Y eso decía mucho. El primer choque crash. La espada de Aster golpeó el cuello del dragón. Una onda expansiva atravesó kilómetros enteros. El resultado, y aún así, la bestia apenas se movió. Ren el análisis porque comprendió algo. Aquella criatura no era fuerte únicamente por poder. Era fuerte porque estaba conectada a la fractura. El contraataque, el dragón abrió las fauces. Miles de espadas surgieron de su garganta. Y fueron disparadas como proyectiles. La tormenta, el cielo desapareció. Completamente cubierto por hojas metálicas. Ren actúa. ¡Boom! La lanza invertida del cielo apareció. Y su cuerpo se movió instintivamente. El combate, una espada. 2. 10. 100. Miles. Todas fueron desviadas. Aster observa la impresión porque aunque Ren había perdido la adaptación, todavía conservaba algo. La experiencia, todas aquellas batallas. Todo aquel crecimiento. Toda aquella evolución. Seguían formando parte de él. El reconocimiento. Aster, ahora entiendo. Ren, ¿qué? Aster, ¿por qué sigues vivo? El ataque combinado, el plan por primera vez. Luchaban juntos. Como compañeros. Aster, yo lo distraigo. Ren, yo cierro la fractura. Aster, exactamente. La carga. ¡Boom! Ambos avanzaron. Al mismo tiempo. El dragón responde la furia, las alas se desplegaron completamente. Millones de espadas flotaron a su alrededor. El mundo parecía un ejército entero. Ren el camino corrió directamente hacia la fractura. Ignorando al monstruo. El objetivo, porque ya comprendía algo. No necesitaba derrotar al guardián. Necesitaba sanar la herida. La barrera, el obstáculo, pero el dragón también lo comprendió. Y se lanzó directamente hacia él. El peligro, Ren no llegaría a tiempo. La bestia lo alcanzaría primero. Aster, la decisión, y entonces sonrió. Como alguien que ya había tomado una decisión. El sacrificio. ¡Boom! Se interpuso. Directamente entre Ren y el dragón. El impacto, la espada chocó contra las garras. El cielo explotó. La tierra tembló. Ren, la sorpresa. Aster. Aster, la risa, solo sigue adelante, novato. El recuerdo, Ren, porque aquella escena le recordó algo. Muchísimo. Bulat. Au. Personas que eligieron proteger a otros. La carrera final, Ren apretó los dientes. Y siguió avanzando. Porque sabía que detenerse haría inútil el sacrificio. La fractura, el contacto finalmente llegó. Y colocó la mano sobre la herida dimensional. El proceso. ¡Boom! Miles de imágenes atravesaron su mente. Miles de vidas. Miles de historias. Miles de posibilidades. El dolor mucho peor que la primera vez. Muchísimo. El ancla Akame, y una vez más, la imagen que apareció fue ella. Esperándolo. En aquella colina. Mirando el cielo. La voluntad, Ren, voy a volver. El cierre, la fractura comenzó a cerrarse. Lentamente. Pero de forma irreversible. El dragón, el final, cuando la herida desapareció, la criatura se detuvo. Completamente. El silencio durante unos segundos. No se movió. No atacó. No rugió.
La despedida y entonces, comenzó a desintegrarse. Como polvo brillante. Como una estrella apagándose. La recompensa en la luz, otra esfera apareció frente a Ren. Mucho más brillante que la anterior. El recuerdo, y cuando la tocó, recuperó algo importante. Muy importante. La memoria, la noche junto al río. La conversación con Akame. El momento en que comenzó a enamorarse de ella. El impacto porque durante la guerra había olvidado parte de aquello. Y ahora regresaba. Completo. Hasta la observación se acercó lentamente. Herido. Pero sonriendo. Las palabras, buen trabajo. Ren, gracias. La sorpresa, Aster, ya tienes 2. Ren, 2. Aster miró las luces lejanas. Miles. Millones. La verdad, 2 fracturas cerradas. Silencio. Y aún quedan muchísimas más. El final del capítulo. Ren observó el horizonte. Miles de puertas. Miles de mundos. Miles de caminos. Y comprendió algo. Su viaje apenas estaba comenzando. Pero por primera vez, no sentía desesperación. Porque ahora sabía que cada paso lo acercaba a casa. A la promesa que hizo. Y a la persona que seguía esperándolo. Continuará, próximo capítulo. El reloj de los mundos, el precio oculto del viaje de Ren. Capítulo 74, el reloj de los mundos. El viento soplaba sobre el campo infinito de espadas. La fractura había desaparecido. El dragón del vacío ya no existía. Y por primera vez desde que llegó a aquel mundo, todo estaba en calma. El descanso. Ren y Aster permanecían sentados sobre una colina formada por espadas antiguas. Ninguno hablaba demasiado. Porque ambos eran guerreros. Y los guerreros muchas veces entendían el silencio mejor que las palabras. Ren observó el horizonte. Miles de puertas brillaban a lo lejos. Cada una representando una fractura. Cada una representando un mundo. Cada una alejándolo y acercándolo al mismo tiempo de su objetivo. Una pregunta. Ren, ¿cuántas cerraste? Aster permaneció en silencio varios segundos. La respuesta, 127. Silencio. Ren parpadeó. 127. Aster, sí. Ren, ¿y aún sigues aquí? La sonrisa amarga. Aster, ahí está el problema. La verdad, el reloj por primera vez. La expresión de Aster se volvió seria. Muy seria. Las palabras, ¿alguna vez te preguntaste por qué los viajeros terminan perdiéndose? Ren asintió lentamente. Porque sí. Muchas veces. La revelación. Aster señaló el cielo. El cambio, y entonces Ren lo vio. Por primera vez. El reloj flotando sobre el firmamento. Un gigantesco reloj dorado. Tan enorme que parecía formar parte del universo. El impacto. Ren, ¿qué es eso? La respuesta. Aster, el tiempo. Silencio. O al menos la forma en que este lugar lo mide. El problema. Ren, porque inmediatamente comprendió que aquello no podía ser bueno. La explicación. Aster, cada vez que cruzas mundos. Cada vez que cierras una fractura. Cada vez que utilizas el vínculo entre realidades. Las agujas del reloj giran. El miedo. Ren, ¿y qué ocurre cuando llega al final? El silencio. Aster no respondió inmediatamente. Y eso fue peor que cualquier respuesta. Finalmente las palabras, olvidas por qué comenzaste el viaje. Silencio. Completo. El impacto, porque aquello era aterrador. Mucho más que cualquier monstruo. Mucho más que cualquier batalla. La verdad. Aster, no desapareces. No mueres. No te destruyes. La continuación, simplemente dejas de querer volver. El horror. Ren, porque comprendió inmediatamente. Eso era exactamente lo que le ocurrió a muchos viajeros. La razón. Aster, algunos olvidan a sus familias. Otros olvidan a sus amigos. Otros olvidan sus hogares. La peor parte, y algunos olvidan a la persona que estaban intentando proteger. El silencio, porque ambos sabían exactamente en quién estaba pensando Ren. Akame, el recuerdo, su sonrisa. Su confesión. La promesa bajo el cielo roto. Ren, la determinación, apretó los puños. No lo olvidaré. Aster, la respuesta. Una sonrisa pequeña apareció. Todos dicen eso al principio. El golpe, porque aquella frase estaba llena de experiencia. Demasiada experiencia. La verdad de Aster. Ren, ¿y tú? Silencio. ¿A quién intentabas volver? Aster, la sonrisa desapareció. La mirada observó el horizonte. Durante mucho tiempo.
Finalmente la confesión, ya no lo recuerdo. Silencio. Absoluto. El dolor porque aquella respuesta fue peor que cualquier tragedia. Mucho peor. Aster, recuerdo que era importante. Recuerdo que prometí regresar. Recuerdo que luché por alguien. La verdad, pero ya no recuerdo quién era. Ren no encontró palabras. Porque no existían. La advertencia a Aster, por eso debes tener cuidado. El rey no era el único enemigo. El reloj levantó la mirada. Hacia las agujas doradas. Ese también lo es. El cambio, la recompensa. Entonces ocurrió algo inesperado. Las dos luces recuperadas por Ren aparecieron frente a él. Los dos recuerdos restaurados. La sorpresa comenzaron a fusionarse. Lentamente. Brillando. Transformándose. El resultado, una llave pequeña. Plateada. Hermosa. Flotando frente a él. Ren, ¿qué es eso? Aster, sus ojos se abrieron. Por primera vez desde que lo conoció. Parecía sorprendido. Las palabras, no puede ser, el final, porque reconocía perfectamente aquella llave. Y sabía exactamente lo que significaba. La verdad, Ren estaba haciendo algo que ningún viajero había logrado antes. No solo recuperar recuerdos. Los estaba convirtiendo en un camino de regreso. Y eso podía cambiar absolutamente todo. Continuará, próximo capítulo. La llave de los recuerdos, el secreto que puede traer a Ren de vuelta antes de lo esperado. Capítulo 75, la llave de los recuerdos. La pequeña llave plateada flotaba frente a Ren. Brillando suavemente. Como una estrella atrapada entre mundos. El silencio. Ni Ren habló. Ni Aster habló. Porque ambos comprendían que aquello era importante. Muy importante. La sorpresa. Ren extendió lentamente la mano. Y tomó la llave. La sensación en el instante en que sus dedos la tocaron, miles de emociones atravesaron su mente. No recuerdos. Emociones. Esperanza. Nostalgia. Amor. Promesas. El impacto. Ren retrocedió un paso. Porque jamás había sentido algo así. Aster, la mirada, observaba la llave como si estuviera viendo un milagro. Las palabras, ahora lo entiendo. Ren, ¿entiendes qué? La respuesta. Aster, ¿por qué eres diferente? La verdad. El reloj señaló nuevamente el gigantesco reloj dorado. Las palabras, los viajeros normalmente pierden recuerdos. Poco a poco. Hasta olvidar por qué comenzaron. Ren asintió. Porque eso ya lo sabía. La diferencia. Aster, pero tú estás haciendo lo contrario. Silencio. Los estás recuperando. El entendimiento, porque cada fractura cerrada devolvía una parte perdida de su historia. Una parte de sí mismo. La llave. Aster, esa llave es la prueba. La explicación. Las palabras, es un vínculo condensado. Una manifestación física de tus recuerdos restaurados. Y de tu deseo de regresar. El impacto. Ren observó la llave. Con más atención. El descubrimiento, porque ahora podía verlo. Pequeños símbolos estaban grabados sobre ella. Los recuerdos. La primera conversación con Akame. El río. La primera misión juntos. Las pequeñas cosas que había recuperado. La revelación. Aster, si reúnes suficientes llaves, silencio. Podrías crear un camino directo hacia tu mundo. El golpe. Ren, porque aquello cambiaba todo. Absolutamente todo. La esperanza. La pregunta, entonces no necesito cerrar todas las fracturas. Aster negó lentamente. La respuesta, no. Pero sí las suficientes. El problema. Ren, ¿cuántas? Aster guardó silencio. Y eso nunca era buena señal. Finalmente las palabras, nadie lo sabe. Ren, eso empieza a ser una costumbre. Aster por primera vez soltó una carcajada. Mientras tanto, mundo de Akamegaki. 6 meses habían pasado desde la desaparición de Ren. La colina Akame seguía visitándola. Sin faltar un solo día. Ni uno. El cambio, sin embargo, había cambiado. Ya no iba únicamente para esperar. El entrenamiento. Cada tarde entrenaba allí. Con Murasame. Bajo el mismo cielo donde Ren desapareció. Chelsea. La observación, sentada sobre una roca cercana. La observaba. Las palabras, sigues haciéndolo. Akame, sí. Chelsea, sigues creyendo que volverá. Akame no dudó. Ni un segundo. Sí. La sonrisa. Chelsea, porque aquella respuesta nunca cambiaba. De vuelta entre mundos. La siguiente puerta. Ren observó el horizonte. Miles de mundos. Miles de caminos.
La decisión iba a seguir avanzando. No importaba cuánto tardara. Pero entonces, la pequeña llave comenzó a brillar. Fuertemente. Muchísimo. La sorpresa Ren porque algo apareció frente a él. Una imagen. El reflejo no era un recuerdo. No era una visión del pasado. Era el presente Akame sentada sobre aquella colina. Mirando el cielo. Esperándolo. El impacto porque por primera vez desde que comenzó el viaje, pudo verla. Realmente verla. El silencio Ren no pudo apartar la mirada. Porque parecía tan cercana. Y al mismo tiempo tan lejana. Las palabras Akame naturalmente no podía escucharlo. No podía verlo. Pero aún así, levantó la mirada hacia el cielo. Como si sintiera algo. Como si percibiera su presencia. El momento Ren extendió lentamente una mano hacia la imagen. Y sonrió. Las palabras, espérame un poco más. La reacción la llave brilló intensamente. Y una nueva marca apareció sobre ella. Aster el asombro porque acababa de comprender algo. Algo que jamás había ocurrido. La verdad, las llaves no solo guardaban recuerdos. También podían conectarse con las personas que los originaron. El final y eso significaba una sola cosa. La distancia entre mundos estaba comenzando a acortarse. Más rápido de lo que nadie imaginaba. Y por primera vez, el regreso de Ren dejó de parecer un sueño imposible. Comenzaba a convertirse en una realidad. Continuará, próximo capítulo. La resonancia, cuando dos mundos comienzan a escucharse. Capítulo 76, la resonancia. El brillo de la llave tardó varios minutos en desaparecer. Pero incluso cuando la luz se desvaneció, Ren seguía observando el lugar donde había aparecido la imagen de Akame. El silencio porque aquello lo había cambiado todo. Hasta ese momento, regresar era una esperanza. Ahora, era una posibilidad real. Hasta la observación permaneció callado. Algo raro en él. Porque estaba pensando. Mucho. La verdad en más de 2 siglos. Jamás había visto algo parecido. La pregunta Ren, ¿qué ocurre? Aster respiró profundamente. Las palabras, creo que acabas de romper otra regla. Ren, ya perdí la cuenta. Aster soltó una pequeña carcajada. La explicación, las llaves deberían almacenar recuerdos. Nada más. El problema, pero la tuya acaba de crear una resonancia. El impacto Ren porque aquella palabra sonaba importante. Muy importante. La resonancia Aster, 2 personas. 2 almas. 2 mundos distintos. La continuación, y aún así siguen conectados. El entendimiento Ren miró la llave nuevamente. Porque sabía exactamente quién estaba al otro lado. Akame, el vínculo, incluso separados por mundos. Incluso separados por realidades. Incluso separados por el tiempo. Seguían conectados. Mientras tanto, mundo de Akame ga Kill aquella misma noche. La colina Akame permanecía sentada observando las estrellas. Como siempre. El viento, una suave brisa atravesó la colina. Y por alguna razón, parecía diferente. El sentimiento Akame lentamente cerró los ojos. Porque sentía algo. Una sensación cálida. Familiar. La voz no era un sonido real. No exactamente. Pero, durante un instante, le pareció escuchar algo. Espérame un poco más. El impacto, sus ojos se abrieron inmediatamente. El silencio, la colina estaba vacía. No había nadie. La realidad, y aún así, su corazón latía con fuerza. Porque conocía esa voz. Chelsea, la llegada, apareció detrás de ella. ¿Ocurre algo? Akame guardó silencio varios segundos. La respuesta, creo que está vivo. Chelsea la observó. Y por primera vez, no intentó bromear. Porque aquella certeza en la voz de Akame era imposible de ignorar. Entre mundos, la tercera puerta, Ren y Aster avanzaban nuevamente. Hacia otra fractura. Hacia otro mundo. El reloj, el cambio. Entonces ocurrió algo extraño. Las agujas del gigantesco reloj dorado se movieron. Hacia atrás. El silencio, ambos se detuvieron. Aster, la sorpresa, no. Ren, ¿qué pasa? Aster, porque parecía genuinamente impactado. Las palabras, eso no debería ocurrir. El reloj, la realidad durante siglos. Las agujas solo avanzaban. Siempre. Sin excepción. Ren, la conclusión, miró la llave. Y comprendió algo. La resonancia, cada recuerdo recuperado. Cada vínculo fortalecido. Cada paso hacia casa. Estaba debilitando el efecto del reloj.
El descubrimiento Aster, ahora lo entiendo. Ren, ¿qué entiendes? La verdad Aster lo observó directamente. Las palabras, el reloj se alimenta del olvido. Silencio. Y tú te estás convirtiendo en su opuesto. El impacto porque aquello significaba algo enorme. Ren la pregunta, ¿entonces puedo vencerlo? Aster guardó silencio. Y después sonrió. La respuesta, creo que eres el primero que tiene una oportunidad. La nueva fractura, la llegada finalmente alcanzaron la siguiente puerta. Pero esta vez, algo era diferente. El problema, la puerta estaba rota. Completamente rota. La oscuridad, una energía negra escapaba de ella. Mucho más peligrosa que cualquier fractura anterior. Aster, la expresión, su sonrisa desapareció. Instantáneamente. Las palabras, retrocede. Ren, porque jamás lo había escuchado usar ese tono. El horror, entonces algo emergió lentamente de la puerta destruida. Una figura humanoide. Cubierta por sombras. Con una enorme corona negra sobre la cabeza. La presión, y por primera vez desde la muerte del rey, Ren sintió algo similar. No igual. Pero peligrosamente cercano. El final, la figura abrió lentamente los ojos. 2 ojos dorados. Y sonrió. Las palabras, así que tú eres el humano que derrotó al rey. Silencio. La continuación, interesante. Y en ese instante, Ren comprendió que la batalla final aún no había terminado. Porque los ecos del rey seguían existiendo. Y acababa de encontrar a uno de ellos. Continuará, próximo capítulo. El heredero del vacío, el enemigo que nació tras la caída del rey. Capítulo 77, el heredero del vacío. El aire se volvió pesado. Tan pesado que incluso el espacio alrededor de la puerta fracturada comenzó a deformarse. La figura, la entidad, avanzó lentamente. No era tan gigantesca como el rey. No poseía aquella presencia capaz de aplastar mundos enteros. Y aún así, resultaba aterradora. Porque parecía humana. Demasiado humana. Los ojos dorados. Exactamente iguales a los del rey. Aster, la reacción por primera vez desde que Ren lo conoció, retrocedió un paso. Ren lo notó inmediatamente. Y aquello era preocupante. Muchísimo. Las palabras, la entidad, qué decepción. Observó a Ren de arriba a abajo. Como si estuviera evaluándolo. La continuación, esperaba algo más impresionante. Ren, la respuesta, yo podría decir lo mismo. El silencio durante un segundo. La entidad simplemente lo observó. Y después sonrió. La risa Aster, no provoques al monstruo interdimensional. Ren, demasiado tarde. El nombre, la entidad, monstruo. Pareció divertida. Las palabras, hace mucho que nadie me llama así. La presentación, la figura hizo una pequeña reverencia. Sorprendentemente elegante. La respuesta, mi nombre es Nox. Silencio. Último heredero del vacío. El impacto Ren, porque comprendió inmediatamente. Aquello estaba relacionado con el rey. Nox, la explicación, no soy él. Nunca podría ser él. La sonrisa, pero heredé una parte de su poder. La verdad, Aster apretó los dientes. Porque aquello era precisamente lo que temía. La revelación Nox, cuando el rey murió, las energías del vacío se dispersaron. La continuación, y yo fui quien recibió la mayor parte. El problema Ren, porque aquello explicaba la presión. Aquella presencia. Aquellos ojos. El interés Nox, sin embargo, no parecía hostil. No completamente. La pregunta, dime algo. Miró directamente a Ren. Las palabras, ¿por qué lo rechazaste? El silencio Ren, porque sabía exactamente de qué estaba hablando. La respuesta, porque tenía algo más importante. Nox, la curiosidad, ¿una persona? Ren, sí. El impacto por un instante. Algo cambió en los ojos de Nox. Una emoción extraña. Breve. Muy breve. La nostalgia Nox, ya veo. Aster lo observó cuidadosamente. Porque aquella reacción era inesperada. La verdad Nox, hace mucho tiempo, miró la oscuridad más allá de la puerta rota. Las palabras, yo también tuve a alguien así. El silencio, porque aquello nadie lo esperaba. Ren, la sorpresa, ¿tuviste? Nox asintió lentamente. La continuación, antes del vacío. Antes del rey. Antes de convertirme en esto. El dolor, y durante una fracción de segundo, pareció cansado. Inmensamente cansado. El reloj, el movimiento entonces ocurrió. Las agujas doradas aparecieron sobre el cielo.
Más visibles que nunca. El problema Aster, su expresión cambió. No, Ren, ¿qué ocurre? La respuesta Aster, el reloj lo reconoce. El horror porque aquello significaba algo. Algo terrible. La verdad Nox sonrió. Las palabras, por supuesto. Yo fui uno de los primeros viajeros. El impacto Ren porque inmediatamente recordó algo. Aster, la comprensión, tú, Nox, sí. La sonrisa, hace mucho tiempo fui exactamente igual que ustedes. El miedo porque aquella revelación era peor que cualquier amenaza. Mucho peor. La realidad Nox no nació siendo un heredero. No nació siendo una criatura del vacío. La verdad alguna vez fue humano. El destino Aster porque finalmente entendía. Nox era lo que ocurría cuando un viajero perdía absolutamente todo. El reloj, las agujas giraron. Lentamente. Amenazadoramente. Nox, la mirada, observó a Ren. Las palabras, todavía puedes regresar. Silencio. Pero el camino será más difícil a partir de ahora. Ren, ¿por qué? La respuesta Nox miró la llave plateada. Directamente. La verdad, porque ellos ya saben que existes. El escalofrío porque aquella frase tenía demasiadas implicaciones. Ren, ¿quién es? El final Nox levantó lentamente la vista. Hacia las profundidades del vacío entre mundos. Un lugar tan oscuro que incluso la luz parecía desaparecer. Las palabras, los guardianes del final. Silencio. Los seres que mantienen el equilibrio entre mundos. La continuación, y que jamás permitirán que alguien rompa las reglas como lo estás haciendo tú. El último momento entonces, por primera vez. Nox pareció preocupado. La advertencia, si vienen por ti, silencio. Ni siquiera yo podré ayudarte. Y en ese mismo instante, una grieta dorada apareció en el cielo. Mucho más brillante que cualquier otra. Mucho más antigua. Mucho más peligrosa. Porque los guardianes acababan de encontrar a Ren. Continuará, próximo capítulo. Los guardianes del final, el juicio del viajero entre mundos. Capítulo 78, los guardianes del final. La grieta dorada atravesó el cielo. No parecía una fractura. No parecía una herida. No parecía algo roto. Parecía una puerta. Perfecta. Antigua. Y aterradoramente estable. El silencio, todo quedó inmóvil. Incluso el viento desapareció. Incluso el tiempo pareció ralentizarse. Hasta la reacción, su rostro perdió color. Por completo. Las palabras, no puede ser, Ren, porque jamás lo había visto reaccionar así. Nox, la mirada, observó la puerta dorada. Y por primera vez desde que apareció, su sonrisa desapareció. La verdad, porque él también comprendía quién había llegado. La apertura, la puerta comenzó a abrirse. Lentamente. Sin ruido. Sin energía. Sin presión. El detalle aterrador, y precisamente por eso resultaba tan inquietante. Porque el verdadero poder no necesitaba demostrarse. La llegada, una figura descendió. Humana. Aparentemente. Vestida con una túnica blanca. Cabello plateado. Ojos dorados. Ren, la observación, y de inmediato comprendió algo. Aquella persona era mucho más peligrosa que Nox. El nombre, la figura, observó a Ren. Directamente. Las palabras, identificación confirmada. Silencio. Viajero anómalo. Ren, eso suena ofensivo. Aster, Ren. Por favor. No bromees con ellos. La sorpresa porque Aster realmente parecía asustado. El guardián, la presentación, unidad de equilibrio número 7. Silencio. Designación, Aurelius. Ren, ¿siempre se presentan así? Nox, sí. Ren, eso explica muchas cosas. El silencio durante un segundo, Aurelius simplemente lo observó. Como si intentara comprender algo. El juicio, Aurelius, has alterado múltiples constantes. Has modificado el comportamiento del reloj. Has derrotado al rey del vacío. Has creado llaves de resonancia. El impacto porque cada palabra parecía una acusación. La conclusión, Aurelius, has roto las reglas. Ren, la respuesta, las reglas empezaron primero. Aster cerró los ojos. Porque aquello definitivamente no ayudaba. La reacción inesperada, sin embargo, Aurelius no se enfadó. La curiosidad, por primera vez, pareció confundido. Las palabras, respuesta inusual. Nox, la risa, te lo dije. Es raro. Ren, gracias. Creo. El verdadero problema, Aurelius levantó una mano.
Y el espacio alrededor comenzó a mostrar imágenes. Las visiones, miles de viajeros. Miles de mundos. Miles de historias. La tragedia, todos terminaban igual. Perdidos. Olvidados. Convertidos en algo más. O algo menos. La pregunta a Aurelius: ¿sabes por qué existen las reglas? Ren guardó silencio. La respuesta: Aurelius, porque la esperanza destruye mundos. Silencio. Completo. El impacto, porque aquella frase parecía absurda. Aurelius continúa: los viajeros siempre intentan regresar. Siempre intentan cambiar destinos. Siempre intentan desafiar las pérdidas. La verdad, y al hacerlo, las imágenes mostraron mundos colapsando. Realidades rompiéndose. Universos enteros desapareciendo. El miedo, porque aquellas visiones eran reales. Ren la comprensión finalmente entendió. Los guardianes no eran villanos. La realidad creían estar protegiendo todo. Aurelius: la decisión, por lo tanto. Silencio. Debe ser detenido. El momento, la energía dorada comenzó a rodear a Ren. Aster, la desesperación: ¡no! Avanzó inmediatamente. Nox también dio un paso. La sorpresa, porque ninguno esperaba hacerlo. Aurelius: la observación, interferencia registrada. El cambio, y entonces ocurrió algo imposible. La llave de Ren comenzó a brillar. Más fuerte que nunca. La resonancia, una imagen apareció. Akame. Sentada sobre la colina. Mirando las estrellas. El silencio, porque incluso Aurelius observó aquella imagen. La pregunta a Aurelius: ¿esa es la razón? Ren observó la imagen. La sonrisa de Akame. La promesa. Todo. La respuesta: sí. Silencio. Voy a volver con ella. El final, por primera vez. Por primera vez desde que apareció. Aurelius mostró una emoción. Pequeña. Casi imperceptible. Pero real. La duda, y eso era algo que jamás debería haber ocurrido en un guardián. Mientras tanto, la puerta dorada detrás de él comenzó a abrirse aún más. Y otras presencias observaban desde el otro lado. Mucho más poderosas. Porque el juicio de Ren apenas acababa de comenzar. Y el destino de su regreso sería decidido por los propios guardianes del final. Continuará, próximo capítulo. La última prueba, el juicio que decidirá si Ren puede volver a casa. Capítulo 79, la última prueba. La puerta dorada continuó abriéndose. Lentamente. Implacablemente. Y detrás de ella, existían presencias tan inmensas que incluso el espacio entre mundos parecía inclinarse ante ellas. El silencio, nadie habló. Ni Aster. Ni Nox. Ni siquiera Ren. Porque todos comprendían algo. Aquello era el final del viaje. Los observadores, la puerta, tres figuras aparecieron detrás de Aurelius. No cruzaron completamente. No era necesario. Su sola presencia bastaba. El primer guardián, una mujer de cabello blanco. Ojos plateados. Una corona hecha de estrellas. El segundo guardián, un hombre cubierto por una armadura dorada. Tan antiguo que parecía una estatua viviente. El tercer guardián, una figura envuelta en oscuridad. Sin rostro. Sin forma definida. Ren la observación y comprendió algo inmediatamente. Aquellos tres eran mucho más poderosos que Aurelius. Muchísimo más. El juicio, la mujer fue la primera en hablar. Su voz era suave. Pero resonó a través de miles de mundos. Las palabras: viajero Ren Kuragane. Silencio. ¿Entiendes por qué estás aquí? Ren respiró profundamente. Y respondió. Porque quiero regresar. La sorpresa, por un instante, la mujer sonrió. Apenas un poco. El hombre dorado la pregunta: ¿y si regresar destruye tu mundo? Ren: entonces no regresaré. Silencio. Completo. El impacto, porque aquella respuesta fue inmediata. Sin vacilación. Sin dudas. El hombre dorado lo observó durante varios segundos. Como si estuviera evaluando cada palabra. La sombra la pregunta: ¿y si debes elegir? Silencio. ¿Una persona? ¿O incontables mundos? El recuerdo Akame, la imagen apareció inmediatamente en su mente. Su sonrisa. Su voz. La promesa. El dolor, porque conocía la respuesta. Y la odiaba. Ren, la verdad, salvaría los mundos. Silencio. Aunque me rompiera por dentro. El resultado, por primera vez, los tres guardianes guardaron silencio.
Aurelius la observación porque aquella tampoco era la respuesta que esperaba. El juicio continúa la mujer, entonces dime. ¿Por qué sigues intentando volver? Ren observó la llave. Las luces. Los recuerdos. Todo el camino recorrido. La respuesta, porque una promesa tiene valor. Silencio. Porque las personas tienen valor. Porque los recuerdos tienen valor. La continuación, y porque si abandono todo eso, levantó la mirada. Directamente hacia los guardianes. Las palabras, entonces ya no sería yo. El silencio durante largos segundos. Absolutamente nadie habló. El reloj el cambio y entonces ocurrió. Las gigantescas agujas doradas retrocedieron. Una vez. 2 veces. 3 veces. El imposible Aster sus ojos se abrieron completamente. Porque jamás había visto algo así. Nox la sonrisa, ya lo decidió. La verdad porque el reloj había respondido. Los guardianes la comprensión finalmente entendieron algo. Ren no estaba luchando contra las reglas. No estaba desafiando el equilibrio. La realidad estaba creando un nuevo camino. La decisión la mujer dio un paso adelante. Y extendió una mano. La llave plateada salió del bolsillo de Ren. Flotando hacia ella. El cambio comenzó a transformarse. Más grande. Más brillante. Más completa. El resultado una llave dorada. Hermosa. Radiante. La explicación la mujer, llave del retorno. Silencio. La primera creada en incontables eras. El impacto porque incluso Nox parecía sorprendido. La verdad final el hombre dorado, ha superado la prueba. Ren la pregunta, ¿entonces puedo volver? La respuesta los 3 guardianes se observaron mutuamente. Y finalmente asintieron. La alegría por primera vez desde que desapareció, Ren sintió una felicidad inmensa. Pero, la sombra habló. Y una sola palabra destruyó aquel momento. Todavía no. El silencio Ren porque ya conocía ese tono. Y nunca significaba algo bueno. La explicación la sombra, la puerta hacia tu mundo puede abrirse. Pero aún queda una última fractura. El impacto Ren, la última. Aurelius asintió. La verdad, la fractura más importante. Silencio. La que se encuentra dentro de ti. El final la llave dorada comenzó a brillar. Mostrando una imagen. No de Akame. No de Night Raid. No del rey. La revelación la imagen mostraba al propio Ren. Pero diferente. Más oscuro. Más frío. Más vacío. Nox la comprensión porque reconoció exactamente lo que estaba viendo. Las palabras, no, el horror porque la última prueba no sería contra un monstruo. No sería contra un guardián. No sería contra el vacío. La verdad sería contra la única versión de sí mismo que podría hacerle perder el camino de regreso. Y acababa de despertar. Continuará, próximo capítulo. Capítulo 80, el regreso prometido, final. Capítulo 80, el regreso prometido, final, el silencio reinó en el espacio entre mundos. La llave dorada brillaba frente a Ren. Y dentro de aquella luz, la imagen continuaba observándolo. La otra versión era él. Sin ninguna duda. El mismo rostro. Los mismos ojos. La misma voz. Pero completamente diferente. El vacío no había emociones en su mirada. No había esperanza. No había amor. No había nada. Nox la comprensión retrocedió lentamente. Porque conocía aquella expresión. Demasiado bien. Las palabras, ese es el final de todos los viajeros. Silencio. La persona que habrías sido si olvidabas por qué querías regresar. Ren observó a la figura. Y comprendió inmediatamente. Aquello no era un enemigo. Era una posibilidad. El otro Ren la sonrisa, una sonrisa fría apareció en su rostro. Las palabras, ¿y para qué regresar? Silencio. ¿Para sufrir otra vez? ¿Para perder personas otra vez? ¿Para volver a sentir dolor? El golpe porque aquellas palabras eran peligrosas. No por ser falsas. Sino porque contenían parte de la verdad. El vacío continúa las palabras, podrías quedarte aquí. Podrías convertirte en algo más. Podrías abandonar todo eso. Ren guardó silencio. Porque una vez, mucho tiempo atrás, probablemente habría dudado. El recuerdo entonces la llave dorada brilló. Akame su sonrisa apareció. La noche junto al río. La confesión. La promesa. Night Raid Tatsumi.
Chelsea. Leone. Nagenda. Las personas que se convirtieron en su hogar. Haru, la sonrisa del antiguo adaptador. No luche solo. Mahoraga, gracias. El entendimiento finalmente comprendió algo. Aquellos recuerdos no eran cadenas. Nunca lo fueron. La verdad eran la razón por la que seguía avanzando. La respuesta. Ren sonrió. Una sonrisa tranquila. Una sonrisa sincera. Las palabras, porque vale la pena. El silencio. La otra versión quedó inmóvil. Ren continúa, el dolor vale la pena. Las despedidas valen la pena. Las pérdidas valen la pena. La razón por qué todo eso existía gracias a algo más importante. Las palabras, las personas. El final de la prueba. La oscuridad comenzó a agrietarse. El otro Ren observó sus manos. Mientras comenzaba a desaparecer. La sorpresa. Por primera vez, sonrió. No una sonrisa fría. Una sonrisa humana. Las palabras, entonces, silencio. No olvides regresar. La desaparición. Y desapareció. Completamente. Los guardianes. El juicio final. Los tres observaron el resultado. Y finalmente inclinaron la cabeza. La mujer. Las palabras, la prueba ha terminado. La llave del retorno brilló intensamente. El portal. Una enorme puerta apareció frente a Ren. La sorpresa porque reconoció inmediatamente lo que había detrás. Su mundo. La colina. Las estrellas. La noche. Akame sentada sola. Como siempre. Esperando. El regreso. Ren. Sus piernas comenzaron a moverse antes de que pudiera pensar. Corrió. Directamente hacia la puerta. Aster. La sonrisa, supongo que este es el adiós. Ren se detuvo un instante. Las palabras, ven conmigo. El silencio. Aster quedó inmóvil. Ren, también mereces volver a casa. El impacto porque nadie le había dicho algo así en siglos. Nox. La risa, siempre haces esto. Ren, ¿hacer qué? Nox, salvar personas. Aster por primera vez en 200 años, lloró. La decisión. Y atravesó la puerta junto a él. El regreso mundo de Akamegaki. La colina permanecía silenciosa. Como cada noche. Akame observó las estrellas. Esperando. Como siempre. El viento. Entonces una brisa atravesó la colina. Diferente. Familiar. El corazón comenzó a latir más rápido. La luz de una puerta dorada apareció detrás de ella. El silencio. Akame se puso de pie lentamente. Porque no podía creerlo. La puerta comenzó a abrirse. Y una figura salió de ella. El instante ninguno habló. Porque las palabras eran insuficientes. Ren sonrió. La misma sonrisa. Akame. Las lágrimas aparecieron inmediatamente. Las palabras, tardaste. Ren se acercó. Lentamente. La respuesta, lo sé. El abrazo. Y finalmente la abrazó. Con fuerza. Como si quisiera recuperar todo el tiempo perdido. Akame se aferró a él. Como si jamás fuera a soltarlo otra vez. La promesa cumplida porque al final, había regresado. Epílogo. Un año después el imperio había cambiado. La paz comenzaba a asentarse. Night Raid seguía unido. Tatsumi continuaba protegiendo a las personas. Chelsea y Leone seguían discutiendo por tonterías. Nagenda continuaba guiando a todos. Ren ya no era un adaptador. Ya no era un viajero. Ya no era un arma. Finalmente podía vivir. Akame nunca volvió a esperar sola en aquella colina. Porque ahora él estaba allí. El final verdadero. Una tarde. Mientras observaban el atardecer. Akame apoyó la cabeza sobre su hombro. Ren sonrió. Observando el horizonte. Pensando en todo lo ocurrido. Pensando en todo lo que había perdido. Y en todo lo que había ganado. Las últimas palabras de la historia, valió la pena. Y por primera vez en mucho tiempo, el mundo estuvo completamente en paz. Fin. Bueno, espero que les haya gustado esta historia. Recuerden suscribirse y darle like para poder crear más fanfics. Sin más que decir, hasta el siguiente universo.